Bueno, chicos, muy buenas noches. Estamos en la unidad número 2. Recuerden que les dije que en la plataforma hay dos unidades, uno, y ese problemita ya lo hemos conversado. Hoy vamos a hablar de la importancia del control interno para auditar los estados financieros. Eh, el control interno es una serie de procedimientos que establece la empresa para poder salvaguardar los activos que tiene. Recuerden que los activos no es solamente el efectivo, estamos hablando cuentas por cobrar, inventario, activos fijos, etcétera. Entonces, este control interno le permite al auditor, haciendo una serie de evaluaciones, determinar qué tan fuerte son los controles en esa empresa que él va a auditar. Recuérdense que el auditor no hace los estados financieros y no trabaja para esa empresa. Al contrario, él recibe los estados preparados por la empresa y él lo que va a hacer es un muestreo para entonces poder dar una opinión sobre los mismos. Entonces, pero yo debo antes de, inclusive en la carta de compromiso, que es la especie de contrato entre el auditor y el cliente, yo debo hacer una evaluación con unas visitas que nosotros hacemos previo a aceptar el trabajo de la auditoría. Es muy para arribita la evaluación que hacemos porque todavía no hemos sido contratados, pero es algo que uno hace de forma natural. Cuando uno visita una casa de alguien, uno más o menos hace una evaluación, ¿verdad? Así mismo hacemos los auditores. Miren, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor, mejorar las operaciones de una empresa. Como se dice, la auditoría interna es un trabajo realizada por un auditor que generalmente es asalariado de la empresa. Y ese va a ser el aliado número uno, ese auditor interno, para el auditor externo, ¿verdad? Entonces, con la auditoría interna, evaluamos varios puntos de la administración, como son los riesgos, el control que tiene y cuál es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es dado por los dueños de la empresa, los que la dirigen, ¿verdad? Y ahí, esta es la nueva definición, una actividad independiente y objetiva, aunque sea asalariado, que mucha gente lo critica. Miren, las características de la auditoría interna que opera basada en reglas claramente definidas, que son las políticas contables que tiene la empresa para mejorar las operaciones. Y también esta característica es para que se adapte a la auditoría interna, adapte sus actividades a las necesidades de la empresa para lograr control, planeación y toma de decisiones. Entonces, cuando en la auditoría utiliza este enfoque basado en riesgo, ¿verdad? eh, Debe tener todos los temas relacionados al control interno, a la gestión de riesgo, al fraude y al gobierno corporativo. Para que se aproveche y potencie la tecnología, es el auditor, y para que utilice la mejores metodologías, educación continua, etcétera, etcétera. Y como siempre, cuando uno implementa una regla en su casa, ¿qué uno tiene que hacer? Vigilar que se cumpla. Y a ese vigilamiento, monitoreo, nosotros le decimos control, ¿verdad? ¿Qué es el COSO? No lo vamos a hacer entero, pero sí vamos a hacer un resumen. Esta organización fue creada en el 1985 por en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo unos problemas grandísimos en la bolsa de valores y muchas personas perdieron sus ahorros, inclusive sus pensiones. Eso hizo que dos legisladores estadounidenses se preocuparan por la evaluación del control interno. Como yo como auditora no trabajo ahí y voy quizás 4 o 5 semanas a hacer un trabajo y doy una opinión, yo no veo todo lo que hay. Entonces, en Estados Unidos es obligatorio
obligatorio por ley, aquí no, en República Dominicana, que usted haga un informe del control interno de esa empresa. Este comité, que sus siglas le dicen COSO, ¿verdad? Es una organización del sector privado dedicada a mejorar la calidad de los estados financieros mediante la ética del negocio, aplicando controles internos eficaces y un control el gobierno corporativo son los accionistas, los dirigentes de la empresa. Ya esta institución empezaron a hacer ya sus reportes a través de esta comisión de Trade Commission trabaja en la bolsa de valores. O sea, es la institución que se encarga de revisar las empresas que cotizan en la bolsa de valores. La bolsa de valores es compra y venta de acciones a través del Internet. Y entonces yo puedo comprar acciones de una compañía que yo nunca he visitado ni tengo nada. Entonces, esos informes que están ahí deben estar revisados. Hay una institución que se llama el SEC, Security Commission, no, Security Exchange Commission, que vigila todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores para que tengan buenas prácticas y ética. Entonces, ya para el 1992, esta institución se regularizó por ley. Aquí hay un cuadro de la evolución desde que nació el COSO, ¿verdad? Ahí está su trayectoria, ustedes la chequean. Eh, ¿Cómo empezó esta institución? Esto es una iniciativa conjunta de 5 organizaciones del sector privado que está dedicado a brindar un liderazgo de pensamiento por medio del desarrollo de marco y orientación sobre la gestión del riesgo empresarial, el control interno y para disuadir el fraude. En la actualidad, hay más de 600.000 miembros alrededor del mundo, que son empresas que están afiliadas a esta institución. Cuando empezó con 9.300 miembros, ahora son 600.000. Esta institución, que para la gestión de riesgo empresarial, que en inglés es ERM, inició para darle a los auditores internos un marco legal. Usted sabe que cuando uno trabaja para una empresa, uno hace un trabajo que son con las políticas internas y a veces por miedo a que no lo voten del trabajo, uno a veces acepta cosas que no debe de aceptar. Pero cuando tú eres miembro de esta institución, tú tienes que velar y trabajar bajo un marco de ética. Entonces, los auditores internos utilizan esta gestión de riesgo porque la metodología tradicional del muestreo normalmente no es suficiente para obtener los resultados deseados. Como yo estoy auditando una empresa que ha trabajado 360 días en el año y yo voy en menos de 60 días a hacer una auditoría, imagínense, yo lo que saco es una muestra. Entonces, ellos dicen que no es suficiente el muestreo que hacemos usualmente los auditores para obtener los resultados que uno espera. La metodología tradicional a menudo es ineficaz y es costosa, y el enfoque cambió el enfoque cambió de auditoría basada en control, se enfoca ahora en riesgo para determinar qué es más importante y seleccionar la muestra de control. La auditoría basada en riesgo ahora tiene una NIA especial, que es ahí lo dice IIA. Entonces, ¿qué buscamos con el control interno? Efectividad y eficacia en las operaciones, confiabilidad en los estados financieros, cumplimiento de las leyes y los reglamentos aplicables. El nuevo marco del COSO descansa en los primeros conceptos de la auditoría basada en riesgo. ¿Ok? ¿Qué no es? Esta es la sigla, en inglés, mírenlo ahí. Gestión de riesgo empresarial, ERM. En español, gestión de riesgo empresarial.
¿Qué no es una gestión de riesgo empresarial? Una herramienta para la toma de decisiones, una técnica de clasificación para dar seguimiento a controles internos, el único seguro al respecto y el trabajo de unos cuantos. Eso no es la gestión de riesgo. Ahora, con la tecnología de la informática, ya la auditoría ha cambiado. Lo que yo revisaba manualmente, ahora son controles eh, automatizados. El ambiente informático del control interno debe tener controles manuales y controles automáticos. Los controles manuales son aquellos que son ejecutados por un personal del área de informática y sin la utilización de herramientas computacionales. Los controles automáticos generalmente son incorporados a tu programa, llámese esto, programa de operación de comunicación en base de datos, programa de aplicación. Uno, lo que tiene que tener es una contraseña para que en el servidor sepa quién entró, a qué hora y qué fue lo que buscó, porque se le da una auditoría, ¿verdad que sí? Los controles, según su finalidad, lo vamos a clasificar controles preventivos, como dice su nombre, para poner controles para que no sucedan los hechos que no queremos en nuestra empresa. Antes de que pasen las cosas, vamos a poner controles preventivos. Por ejemplo, controles preventivos de salud, no comer con grasa, hacer ejercicio, dormir las horas reglamentarias, no ingerir alcohol, no fumar, etcétera. Esos son preventivos, ¿verdad? Para tratar de evitar la producción de errores o hechos fraudulentos, como por ejemplo que no puede acceder nadie a la plataforma si no tiene acceso a ella. Por eso es que están las contraseñas y se actualizan. Controles detectivos, ya pasó el hecho, descubrirlo a tiempo, ¿verdad? Ya lo descubrimos, vamos a hacer cosas para que eso no vuelva a pasar. Trata de descubrir a posteriori, después que pasó el hecho, errores y fraudes que no ha sido posible evitarlo con los controles preventivos. Y los correctivos, pasó el caso, el fraude, el error, ¿qué vamos a hacer ahora para que esto no vuelva a seguir pasando? Vamos a corregir las brechas, a cerrar eh, los caminos que puede tomar alguien para hacer el fraude. Tenemos riesgo de oportunidad. Bueno, en contabilidad nosotros tenemos algo que se llama separación de funciones. Y es que tratamos de que una sola persona o una sola persona no haga el ciclo completo de una operación. Porque nosotros debemos de limitar la oportunidad de alguien de perpetrar el fraude. Entonces, el riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento que pueda afectar adversamente el logro de los objetivos de la empresa, que no siempre es ganar dinero. No siempre, no todas las empresas, su objetivo es ganar dinero solamente, tienen otros objetivos. Y a veces, si usted quiere ser una empresa de calidad, pero su personal no está comprometido con la calidad, usted tiene un problema, ¿eh? Y no es dinero, ¿verdad? Entonces, ninguna entidad opera en un ambiente libre de riesgos. Siempre los riesgos están, tanto internos dentro del personal que tenemos y externos. Pero el externo, ese riesgo externo es muy difícil de controlar. Existe también el riesgo de que no se aproveche la ventaja de una oportunidad. O sea, en ocasiones nosotros tenemos oportunidades que se dan una vez o dos en la vida y la dejamos pasar porque no la percibimos o no nos queremos arriesgar. Entonces, también existen personas que son tradicionales haciendo los negocios y hay otros que son demasiado arriesgados. Hay que buscar el balance. Aquí estamos hablando ya en sí del control interno. El control interno es un proceso ejecutado por el Consejo Directivo de la Administración y otro personal de la entidad designado para proporcionar seguridad razonable referente al logro de los objetivos en la siguiente categoría: efectividad y eficacia en las operaciones, que no se dupliquen las tareas,
que los activos estén debidamente asegurados, que no haya cuello de botella en la toma de decisiones, una serie de controles para hacer efectivo y eficaz las operaciones del negocio. Confiabilidad en los reportes financieros, o sea, cuando yo tengo una medida de control interno implementada y se le da seguimiento, los reportes que salen ahí, yo puedo confiar en ellos. No 100% porque siempre hay una brecha al error, pero sí puedo tener certeza razonable de que esos números que están ahí están basados en la realidad. Y también el control interno ayuda a las empresas a que cumplan con las leyes del país y los reglamentos que están aplicados a su negocio, a su actividad de negocio, a su entidad. Más fácil es decir que el control interno es una serie de procedimientos que aplicamos para salvaguardar los activos con la finalidad de que la empresa logre sus objetivos. Entonces, la administración de riesgo empresarial, el ERM, ¿verdad? La administración de riesgo empresarial es un proceso ejecutado por el consejo directivo, tiene que estar involucrado, la administración y otro personal de una entidad aplicado en el establecimiento de estrategias. ¿Ok? Aquí hay una seguridad razonable, que es estrategias para toda la empresa, diseñado para identificar eventos potenciales que pudieran afectar la entidad y administrar estos riesgos para mantenerlo bajo control. ¿Qué ha cambiado del 1985 hasta hoy? Estamos en el 2025. El COSO. El COSO antes era marco de COSO de seguridad y ahora tenemos el marco de COSO basado en la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la tecnología, la globalización y ahora los negocios cada vez son más rápidos y nosotros debemos evaluar todos esos riesgos, ¿verdad? Antes el COSO era como una sombrilla donde había cinco varillas, que era la supervisión, información, comunicación, actividad de control, evaluación de riesgo y un ambiente de control. Ahora son muchas cosas juntas. Tenemos que tener en cuenta varias cosas porque ahora no solamente queremos reportes financieros, también queremos otro tipo de información de la empresa. Un ambiente interno, establecer objetivos, que aquí no, identificar los eventos, evaluar el riesgo, respuesta al riesgo, ¿verdad? Aquí nada más se evaluaba, pero no se daba respuesta. Actividades de control, información y comunicación y supervisión. Eso es lo que ha cambiado en el marco del COSO en la actualidad. Ya esta parte, ustedes la van a leer con cuidado porque se está en su material, pero tenemos aquí una gráfica bien interesante de lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora en el COSO basado en la administración de los riesgos. ¿Sí? Te lo chequean. En el 2013 fue que empezaron a verse estos cambios en la administración del riesgo. Demuestra compromiso, ejerce responsabilidad y supervisión, establece estructura, autoridad, demuestra compromiso con las capacidades y hace cumplir la rendición de cuentas. Es obligatorio. También especifica los objetivos adecuados, identifica, analiza el riesgo, evalúa el riesgo de fraude, identifica, analiza un cambio significativo. Esto es ya aquí con la evaluación del riesgo. Este es el entorno de control, esta es la evaluación de riesgo. Por los colores usted se va dando cuenta, ¿verdad? Selecciona y desarrolla actividades de control, selecciona y desarrolla controles generales, especialmente sobre la tecnología, implementa medios de política. Ya los demás te lo va chequeando. Yo, esa parte ahí, cuando le evaluamos, esto nada más es para su conocimiento. Porque cuando yo voy a hacer la evaluación de riesgo, lo hago con la presentación más sencilla, ¿ok? Que se la voy a enseñar en un momentito. Aquí está 22 años de evolución del COSO hasta donde estamos hoy, del 1985 al 2013. Y tenemos 15, 22, ¿sí? 2013 fue el cambio.
En el 2013, desde que nació el COSO, en el 1985, hasta el 2013, que ya el COSO basado en la evaluación de riesgo. Todo eso ustedes lo chequean. Hay 3 líneas de defensa, eso sí es importante, que debe tener el auditor interno, que es el que está encargado del control interno, lo dice su nombre, ¿verdad? Porque trabaja para la empresa y vela porque eso se cumpla. Entonces, la primera línea de defensa, controles gerenciales y medidas de control interno. ¿Cómo vamos a poner control interno a nuestros activos, a nuestros pasivos y el capital? La segunda línea de defensa, control financiero, con los reportes, la seguridad, la gestión de riesgo, la calidad, la inspección y el cumplimiento. Y por último, la auditoría interna, que proporciona un aseguramiento, entre comillas, independiente. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque trabaja por un sueldo para la empresa. Y a veces el auditor interno es muy presionado, aunque sea una persona con ética, ¿verdad? Entonces, el mandato y aplicación efectiva de las 4 líneas de defensa, ahí está, te lo va a chequear esa parte. La respuesta al riesgo, identificación de respuesta, evaluación de posibles respuestas, elección de la respuesta y una visión integral. Evadir, compartir, reducir y aceptar. El impacto, la probabilidad, aplicar esta medida, debo hacer costo versus beneficio y respuesta innovativa. Tomamos decisiones y entonces la aplicamos de forma integral a la empresa. Aquí hay un cuadro de criticidad, de las probabilidades de que ocurra algo para cada y cómo ese riesgo impacta a la organización. Es un ejemplo. ¿Cuáles son los mitos? O sea, los mitos son leyendas sobre esta administración de riesgo, que todo se cura con el coso, por ejemplo, que tú puedes confiar 100% porque tú estás aplicando esa normativa y eso no es cierto, porque quienes lo aplican somos humanos, ¿verdad? No hay nada 100% seguro cuando el humano trabaja en esa parte. Solo sirve para catalogar y tomar inventario de todos los riesgos. Con él las auditorías son infalibles, nada es infalible. La administración de riesgo empresarial es sobre seguro, es un proceso independiente aislado de la organización, que son una cuanta gente ahí inventando, y cuesta demasiado implementarlo. Esos son los mitos. ¿Cuáles son los beneficios de la administración basada en riesgo? Alinea la propensión al riesgo y la estrategia, la alinea. Relaciona crecimiento, riesgo y retorno de inversión, amplía las decisiones, minimiza la sorpresa y las pérdidas operacionales, identifica y administra los riesgos a lo largo de toda la organización, etcétera. Ustedes tienen el listado ahí. Algunos riesgos universales del negocio. O sea, ¿por qué un negocio tiene que invertir tiempo y dinero para evaluar su control interno? ¿Por qué? Porque tiene que coger tiempo en vez de estar fabricando, vendiendo y haciendo negocio. Porque cuando yo tengo un sistema de control interno eh, eh, que funciona, yo tengo la probabilidad de cometer menos errores y tener menos propensión al fraude, al despilfarro, ¿verdad? Algunos riesgos universales de los negocios, que mis costos sean muy elevados de hacer mi producto, que la calidad de ese producto sea deficiente, pérdida de clientes por mal manejo de los clientes, pérdida de venta por la competencia o porque mi producto ya no satisface el mercado, principios inaceptables, por ejemplo, el uso de pesticidas y cosas que hacen daño a la salud, errores en la información de reportes de financieros, destrucción o pérdida de activos por mal uso, mal manejo, mal cuidado, etcétera. Políticas gerenciales erróneas, decisiones, malas decisiones, peligro de seguridad público, al público de mi producto que puede hacerle daño al público o a los empleados, fraude y conflicto de intereses. Esos son algunos de los riesgos que yo puedo evitar aplicando eh, el control interno y el costo. Ahora, no todo el mundo sabe trabajar con esta
con el coso, ¿eh? No todo el mundo. Así que esto es un material de lectura que está en la plataforma adicional y nosotros vamos ahora a ver uno más sencillo, ¿verdad? De control interno. Vamos a ver, ahí está la presentación del foro. Hay un video ahí que ustedes no lo están viendo porque como el internet está un poco lento, yo no he podido, déjenme ver ahora. Ahora sí, ya sí, ya ustedes pueden verlo. Ya está abierta la unidad para ustedes, la unidad número 2. Entonces, eh, aquí tenemos un video y la presentación, pero ahora yo les voy a presentar un video del control interno que nosotros, cómo se evalúa el control interno y la teoría tradicional que nosotros tenemos. Déjeme buscarlo, que yo se lo mandé al grupo, creo que de WhatsApp. Vamos a chequear. No, un momentito. Vamos a ver una pequeña presentación del control interno aquí, en donde ya estamos alineados a lo que se usa más comúnmente en República Dominicana. Acuérdense que el COSO es obligatorio por ley en Estados Unidos. Aquí no es obligatorio. Ahora bien, como nosotros estamos caminando a la excelencia como auditores, debemos de conocer esta nueva tendencia, que no es nueva nada, porque tiene ya desde del 1985 hasta hoy, que estamos hablando ya de 40 años, pero ha venido evolucionando. El control interno comprende el plan de la organización, ¿verdad? La organización en la empresa, todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas con el negocio para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos que salen de la contabilidad, promueve la eficiencia en las operaciones y estimula a todo el personal a que se trabajen para lograr los objetivos de la empresa. Ese es el control interno. Eh, el proceso realizado del control interno, tenemos un consejo de directores, los administradores y otro personal de una entidad diseñado para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos en esta categoría, como vimos ahorita, efectividad, eficacia, confiabilidad y el cumplimiento de las leyes. Eso es lo que buscamos. Escúcheme, maestra, No está... no está presentando. Ay, Dios mío, pues vamos para allá. Vamos a compartir la pantalla. Esta presentación usted no la tiene en la plataforma. Yo se la voy a enviar desde que termine, porque es algo ya más de nuestra realidad como país. ¿Oyeron? Algo ya que nosotros... ¿por qué es importante evaluar el control interno? Porque es un instrumento que me ayuda a lograr eficiencia y eficacia en el negocio. Y el efecto del control pretende llevar lo planeado a que se logre ese objetivo. O sea que todo está encaminado a que se logren los objetivos de la empresa. Aquí ya esto lo vimos. eh, el comité nosotros en República Dominicana, desde el 1992, estamos hablando de del coso, y como le dije, no es obligatorio su aplicación. El coso viene de la primera letra de Comité Sponsoring Organization of the Trade Week Commission. Trade Week Commission es la institución, como les dije, que vela por en la bolsa de valores. ¿Ok? Ahí habla de la evolución.
ya esa parte ya la vimos, ustedes la chequean, pero ahí está ya más aplatanado a nuestro lenguaje. Eh, claro está, en otros países que no eran de Estados Unidos, ¿verdad? Nació el coco. En vez de coso, coco. Ahí estaba Canadá, Reino Unido, Francia, Holanda y Sudáfrica. Usted sabe siempre que Norteamérica, Estados Unidos, ha tenido un confrontamiento con otros países porque quiere poner las reglas que otros países no quieren seguir. Entonces, estos países en el 95, Canadá, Reino Unido, Francia, Holanda y Sudáfrica se unieron para poner su propio evaluación de control interno y le llamaron COCO. ¿Oyeron? O sea que si te va para Europa, uno de esos países, no van a hablar del COSO, sino del COCO. Y ahí está una diferencia entre el COSO y el COCO, que nosotros nada más lo vamos a tomar como información general. Ya vamos a lo de nosotros. El control interno es un proceso que involucra a todos los que trabajan en una empresa, sin excepción, diseñado para dar un grado razonable de apoyo en cuanto a las tres situaciones que hablamos, que eficacia, eficiencia, fiabilidad y cumplimiento de las leyes. Estas tres categorías de objetivos del control interno se interrelacionan entre sí. Bueno, ya esto ya más de nuestra carrera dice que los objetivos del control interno son amplios, pero uno de ellos es que los activos estén debidamente protegidos para evitar el desperdicio, uso ineficiente y el robo. Que los registros contables sean fidedignos y que la empresa, todos los diseños que haga de control interno estén encaminados a lograr los objetivos. El control interno es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin. No es un fin en sí mismo. Lo llevan a cabo personas que actúan entre todos los niveles. No se trata solamente de manuales y procedimientos escritos. Entonces, cada área de la organización está encargada de dirigirla, es responsable por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo al organigrama. En esta parte, debe facilitar que logremos los objetivos de la empresa y debemos dar una seguridad razonable sobre los informes que salen de la empresa. Aquí hay dos tipos de control. Esto ya, sí, ya ustedes lo conocen. Hay dos tipos de control, control interno contable y control interno administrativo. Son diferentes. Nosotros en nuestra carrera de auditoría nos enfocamos más en el control interno contable, pero no debo olvidarme del control interno administrativo, porque el control interno administrativo regula más bien las relaciones entre el personal, hora de entrada, hora de salida, riesgo laboral y todo lo demás. Y recuérdense que el control contable necesita de las personas, o sea, no lo puedo dar de lado porque va más o menos unido. Entonces, comprendo un plan de organización y los procedimientos de registros que se refieren a la protección de los activos y la confiabilidad de lo que sale de la contabilidad, con la finalidad de lo que ya hemos hablado anteriormente. Ustedes lo leen. El control administrativo más bien se refiere al proceso de decisiones que conduce a la autorización de transacciones por la gerencia, asociada con la responsabilidad de realizar los objetivos de la organización y es un punto de partida para establecer el control contable. Aquí logro de objetivos, mantener informado la situación financiera, coordinar sus funciones, ¿te ven? Mantener un ejecutorio eficiente y determinar si la organización está operando conforme a lo que hemos establecido. Entonces, dos tipos de controles. Eso es importante para su control de lectura y para el foro. Identificar los dos tipos de control. Aquí de nuevo volvemos a ver el coso.
los 5 ambientes que tenía el coso desde el 1985 al 2013. Ya esto ustedes lo vimos en la otra presentación. Aquí me define el ambiente de control, el ambiente de riesgo. Aquí no, me está detallando todo lo que debe tener para uno ejecutar un ambiente de control. Ustedes lo chequean. Todo eso es del ambiente de control. Miren la política de los recursos humanos que hay que establecer, ¿verdad? Controlar el personal, la hora de llegada, hora de salida. Aquí ya estamos en el ambiente de riesgo. Toda aquella probabilidad que pudiese afectar de forma adversa el logro de los objetivos es un riesgo. Hay diferentes tipos de riesgo, ¿verdad? Contabilidad errónea, ya lo vimos, costos excesivos, sanciones legales, robo, fraude, decisiones erróneas, interrupción del negocio, personal nuevo, varias valoraciones de riesgo. Ustedes la chequean para que puedan participar. Para yo evaluar el riesgo, yo debo de identificar y analizar los factores que pueden afectar a que la empresa no logre los objetivos que se tienen trazados. Estos riesgos pueden ser administrativos y pueden ser también de contabilidad. Así que ustedes lo verifican ahí. En la actividad de control son políticas y procedimientos, acciones de las personas que van a implementar esta política para ayudar a asegurar que está llevando a cabo lo que la administración tiene establecido. Ahí están las actividades, revisiones de alto nivel, cuando hacemos reuniones en la gerencia, con la directiva y actividad administrativa y el procesamiento de la información. Ahí está. Controles físicos, equipos, inventario, hay que ponerle control, hay que hacer un listado de lo que la empresa tiene, lo que hacemos, decimos listado de activos, el inventario, darle un valor adecuado a esos activos, asegurarlo físicamente y pasar inventario periódicamente para compararlo con la cantidad física con lo que ya está en, en la contabilidad. Porque en contabilidad tenemos que hay 6 millones en el inventario y cuando pasamos el inventario físico hay 4,8. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Se dañó, se botó, se la robaron? Bueno, el control interno aplicado en ese departamento tiene que darme una respuesta, indiscutiblemente. Controles físicos, es muy importante. Indicadores de desempeño. A nosotros no nos gustan que nos pongan metas y que nos evalúen si conseguimos esa meta, ¿verdad? Relacionar uno con otro de los diferentes conjuntos de datos, tanto operacionales como financieros. Los presupuestos ayudan mucho a ver cómo vamos en el desempeño para conseguir las metas. Presupuesto. Segregación de funciones. Miren, yo hasta le voy a tomar una foto, porque esto era lo que nosotros veíamos en el pasado, ¿verdad? Como los procedimientos o elementos del control interno. Le voy a tomar una foto para mandársela al grupo. Que esto más bien es lo que hacemos nosotros en el día a día en la contabilidad. Esto es lo que nosotros hacemos. Controles físicos, indicadores de desempeño, ¿verdad? Segregación de funciones quiere decir que debo delinear lo que va a hacer cada quien y no puedo poner a una sola persona a hacer el ciclo completo de una operación. No puede vender, cobrar, hacer el depósito y registrar en contabilidad. No puede. Debe haber una segregación de funciones y debo establecerla en el organigrama. Políticas y procedimientos, las actividades de control implican dos elementos. El primero de ellos, establecer las políticas que deben cumplirse y después debo darle a ellos los procedimientos para que puedan llevar a cabo esa política, ¿verdad? ¿Cómo usted lo va a hacer? Usted tiene que hacer esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Políticas y procedimientos. Lo debemos de llevar concomitantemente. Entonces, debe identificarse, capturarse
y comunicarse información pertinente de una forma oportuna. Puede ser estados financieros interinos a mediados de mes y uno al final de mes. Nunca una empresa exitosa puede esperar todo un año para ver cómo le fue. No, tiene que hacerlo mínimamente una vez al mes, los reportes, mínimo. Pero si una empresa de tecnología que tiene mucha información a la vez, debe reunirse semanal, la alta esfera, y esa alta esfera da los lineamientos para los que están bajo su control, ¿verdad? El sistema de información produce documentos que contienen información operacional, financiera y operativas. Las organizaciones se relacionan no solamente con los datos generados internamente, sino también con informaciones que están en el entorno, ¿verdad? Nuevas leyes, nuevos impuestos, cambio del código, etcétera, etcétera. Entonces debe existir una comunicación efectiva en un sentido amplio que fluya desde abajo a lo largo y hacia arriba de la organización. Hay que escuchar a todo el mundo. Todo el mundo puede ayudar a la empresa. Los sistemas de control, después que yo tengo implementado todo, ahora vamos a monitorear a ver si se están logrando, se están cumpliendo con esos procesos que hemos establecido. Todo eso está en el control interno. Aquí tenemos algún otro resumen, eso ustedes lo van a chequear. El estudio y la evaluación del control interno es la base a partir de la cual se determina la extensión de las operaciones, dado que la auditoría se realiza por medio de pruebas. Ya caemos en la auditoría. Ya vimos anteriormente la importancia del control, los diferentes niveles que tiene el control. Hablamos del costo. Ahora, empezamos aquí ya, en esta diapositiva, que no tiene número, pero yo le voy a tirar una foto con el trabajo de la auditoría. Antes era una introducción. Miren, ahora se me apagó el teléfono. ¿Alguno de ustedes, por favor, tome una foto de esta diapositiva? Sí, maestra. Ya. Ah, gracias. Mándala al grupo, porque ahí es que empieza mi trabajo como auditora. Como yo voy a hacer pruebas selectivas, yo tengo que evaluar el control interno de la empresa que voy a auditar para poder determinar la fortaleza y las debilidades del control, porque esto es lo que me va a decir a mí cuántas pruebas yo debo de hacer, el porcentaje, ¿verdad? Toda auditoría se inicia conociendo, estudiando y revisando el control interno, con el propósito de tomar una decisión relativa a la cantidad de evidencia que yo debo recolectar en esa empresa. Verificar la debilidad y la fortaleza del sistema que tiene la empresa que voy a auditar. Y juzgar si el sistema cuenta con bases adecuadas para yo poder confiar en esos estados que me está dando esa empresa que yo voy a auditar. Miren qué importante es la evaluación de control interno para la auditoría. Esa diapositiva, muy importante. El contador público autorizado debe tener un conocimiento del sistema del control interno de su cliente. El estudio se realiza mediante indagaciones. O sea, ¿cómo yo evalúo el control interno? Otra foto, esa diapositiva, por favor. ¿Qué herramienta tengo yo como auditor para evaluar el control interno? Y súbanla al grupo. Tengo tres herramientas: cuestionario, memorándums y flujogramas. Yo debo seleccionar una de estas formas de evaluación de control interno. Eso sale en su control interno, en en sus tareas. Tienen que saber que tienen tres mecanismos para evaluar el control interno. ¿Cuál es el más usado y más fácil? El cuestionario, porque ya está prehecho, ¿verdad? Y yo solamente lo aplico a las diferentes áreas de la empresa que voy a auditar, en donde un sí denota fortaleza, un no debilidad, y el no aplica no tiene ningún efecto en la evaluación. El memorándum, que es otra forma, es yo decir Génesis. Génesis trabaja en el departamento de cobro. Génesis,
¿Cuál es el trabajo que tú haces? Bueno, licenciada, a mí me dan un listado de todos los clientes que tienen un mes de atraso. Entonces yo con ese listado procedo primero a hacer eh, llamadas y luego que si ese cliente no me contesta, le hago un listado y le mando una carta con el mensajero y ahí Génesis me va diciendo qué es lo que ella hace. Entonces yo lo escribo en un memorándum. Y ahí yo estoy evaluando el control interno del área de cobro que hace Génesis. Es más tedioso porque hay que escribir mucho y si Génesis habla mucho, va a hacer muchas cosas y es menos puntual que el cuestionario, pero funciona. Y el flujograma es el más complicado. Es que yo me siente con Génesis y a través de gráficas yo haga un bosquejo, un esquema con gráficas de lo que ella hace punto por punto. Es fácil de ver porque quizá en una hoja yo veo todo lo que ella hace, pero mucha gente no tiene el entendimiento para entender las gráficas. Por lo que yo, todos mis años de experiencia, siempre lo que he usado es el cuestionario. Ahora, hay tres formas de evaluar el control interno, ¿correcto? Aquí, eh, cuando yo estoy evaluando el control interno, hay dos tipos de pruebas que yo puedo hacer. Pruebas de cumplimiento, lo vimos en auditoría uno, pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, ¿verdad? Las pruebas de cumplimiento son las que determinan que los procedimientos de control están funcionando de acuerdo a lo que está escrito en la empresa y me permite a mí tener una confianza, cierto nivel de confianza en los reportes. Las pruebas sustantivas es cuando ya yo voy al campo de trabajo y empiezo a documentarme con evidencia. ¿Oyeron? Cumplimiento y sustantiva. Las sustantivas son en el campo de trabajo recopilando evidencia. Esas son dos tipos de pruebas. Tómenle una foto también a eso. Muy importante en la auditoría. Sí, maestra. Gracias. Ya, esta no. Esto ya lo sabemos de auditoría uno. La auditoría no es infalible. No es dije que ya porque yo di un reporte, una opinión. Por eso es que nosotros decimos, hemos auditado los estados financieros de la Casa Nelson al 31 de diciembre de 2024, la cual presenta razonablemente. ¿Por qué uso esa palabra? Porque yo no puedo decir que todo está bien, porque yo no revisé todo. Yo hice una prueba selectiva, ¿entiendes? Entonces, la auditoría tiene un riesgo inherente que cuando me quieren engañar y se ponen tres, cuatro de acuerdo en una empresa y me ocultan información y todo lo demás. Recuerden que muchas empresas han quebrado por grandes fraudes, donde mucha gente está de acuerdo. Riesgo de control y el riesgo de detección. Las pruebas que yo seleccioné, no vi nada. Ahora, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque vamos a ver, Génesis. Qué bueno que alguien va a hacer una pregunta, porque No es una pregunta, es una nota sobre lo que usted Ajá. dice. Por ejemplo, Baninter fue un caso muy grande aquí en el país y era un banco grandísimo. Muchísima gente tenía dinero en ese banco y ese banco terminó quebrando por fraude. Claro, y Y tú es lo sabes que pasa. cuántas auditorías hacía en Baninter. Un montón. Mira, primero la superintendencia de banco mandaba una vez al año los auditores de ellos y no vieron nada. Una firma de auditoría internacional, que no voy a mencionar el nombre para que no me bloqueen la grabación. Y esa firma internacional se salvó porque pudo demostrar en los tribunales que ella hizo lo que hace un auditoría, un auditor independiente, que él aplicó todas las técnicas. Pero si se hubiese demostrado que él no hizo su trabajo, hubiera pedido su categoría de firma internacional. Pero eso lo tambaleó a esa empresa. Y además había auditor interno. O sea, nadie vio nada. Eso fue un caso raro, oye. Sí, Ah, por eso es lo que usted menciona, que el auditor tiene que claro, tener y cuando se mucho pone mucha cuidado. gente de acuerdo, ese es el proceso. Entonces, la evaluación del riesgo.
como le hemos visto, ustedes lo verifican. eh, los componentes del riesgo, ¿verdad? Riesgo inherente, muy buena esta gráfica. El riesgo de la auditoría, tienen una foto, porque todo lo que hemos hablado vamos a seleccionar las cosas más importantes, ¿verdad? Como auditores. El riesgo inherente, el riesgo de control, la responsabilidad de la empresa, porque ella que me está dando los estados financieros hechos. Yo lo que voy a evaluar con prueba selectiva varias cuentas para dar una opinión sobre la certeza de esos números, ¿verdad? Entonces, estos dos riesgos son responsabilidad de la empresa y el riesgo de detección es mía como auditor. Ahora bien, de lo que se ha seleccionado para auditar. Si yo audité cumpliendo con las NIAS y las NAGAS y no vi nada, yo no tengo responsabilidad. ¿Oyeron? Ahora, si vi, debo de informar en el reporte. El riesgo inherente, como lo hemos dicho, factor humano, ¿verdad? El auditor usa su juicio para evaluar numerosos factores para el riesgo inherente, como la integridad de la administración para el manejo de sus recursos, la experiencia y conocimiento de la administración durante la gestión, la naturaleza del negocio y factores que pueden afectar la industria, ¿verdad? Esos son los riesgos inherentes. A nivel de los saldos de las cuentas hay riesgo. Recuérdense que quien está manejando todo esto es un personal humano. La complejidad de las transacciones, la susceptibilidad de los activos a que se pierdan si son pequeños, ¿verdad? Si se pueden dañar con el calor, va a depender de todo eso. Hay que evaluar según el tipo de empresa. Por eso dice riesgo inherente de la actividad de la empresa que yo estoy auditando. Riesgo de control, bueno, es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de una cuenta o una transacción que puede tener importancia no se ha prevenido, detectado o corregido con la oportunidad por el sistema de contabilidad y los mecanismos de control interno que tiene la empresa. Por eso es que el riesgo inherente y el riesgo de control es responsabilidad de la empresa. Ella es la que tiene que velar por eso, ¿verdad? Contingencia es como una medida de seguridad que yo tengo, ¿verdad? Una medida de seguridad, contingencia es algo que puede ocurrir o no. Como por ejemplo, Fernando José tiene una empresa y a él lo han demandado 5 empleados porque él no paga bonificación o porque no da vacaciones, por lo que sea, un tema laboral, y a él lo condenaron en primera instancia a pagar esa demanda, pero él apeló. Entonces, yo como auditora tengo que poner eso en el informe. Es una contingencia, todavía no es un hecho, pero puede pasar. Eso es lo que es contingencia en contabilidad. Un hecho que puede convertirse en cierto o no, como es que lo condenen y él tenga que pagar ya en el tribunal de apelación, por ejemplo. Bueno, en cuanto al riesgo de control, tenemos entender cabalmente cómo debe realizar las pruebas de control, conocer cuál es el propósito, familiarizarse con los resultados e investigar el nivel de confianza que ha depositado los controles. Déjeme ver que yo quiero. Ah, mírenlo aquí. Además, diapositiva usted la mira, el fraude y el error, porque yo quiero que estemos claros que la finalidad de la auditoría no es detectar el fraude, es que yo estoy revisando cosas y lo puedo encontrar. Tenemos que tener claro eso para defendernos en los tribunales y con el público en general. La responsabilidad de la prevención y detención del fraude y errores recae en la administración, que debe implementar y mantener permanentemente operativos de revisión del control interno. El auditor no es y no puede ser responsable de prevención de fraude o error. Sin embargo, el hecho de que
en la auditoría se practica anualmente, sirve como un freno contra esos fraudes y errores. O sea, entendamos bien cuál es nuestra responsabilidad. No es la prevención y detención de fraude. Es como un muro de contención, porque como yo reviso, puedo encontrarlo, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos eso claro ahí. Características del fraude, como les digo, son muchos. Casi siempre es una combinación de factores, en donde está la oportunidad y el descuido de la empresa que no aplica buenos controles internos. ¿Entiendes? No deposita diariamente sus ventas, no hay un manual de procedimiento para registrar las operaciones correctamente, no hay una revisión, o sea, es una cosa a lo que quieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay una oportunidad de fraude. Ahí está, usted va a leer de esta característica del fraude. Los fraudes surgen por las malas aplicaciones de activos, algunas veces referidas por el desfalco, involucra el robo de los activos de la entidad, que puede ser el inventario, el efectivo, etcétera, o los equipos, donde el efecto del robo causa que los estados financieros no presenten una situación de conformidad. Aquí dice los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son los PCGA. Recuerden que este país, la base contable son las NIF, pero esta información la sacamos del libro de Estados Unidos. ¿Oyeron? La mala aplicación debe ser llevada a cabo de varias formas, incluyendo la malversación de recibo, duplicidad de recibo, ocultamiento de recibo, robo de recibo, ¿verdad? Amañamiento de autorizaciones, falsificación de firma, hay muchísimas cosas que se puede caracterizar en el fraude. Miren, tome esa foto, sí es importante. Métodos para evaluar el control interno. El cuestionario, la narrativa o memorando o descriptivo. Flujograma o gráfico. Miren que tienen 3 nombres. Ok. Cuestionario es el único que se llama solito así. Tiene una base específica al considerar que existen procedimientos de uso general en las empresas y de acuerdo a ello se adecúan las preguntas, ¿verdad? Es más fácil. Y cuando una respuesta afirmativa significa fortaleza y una respuesta negativa significa debilidad. El método descriptivo se distingue porque presenta en forma detallada y escrita el proceso que está siendo llevado a cabo por los diferentes departamentos de la empresa. Tiene especial aplicación donde los procedimientos son extensos y no se puede hacer todas preguntas. El método gráfico tiene como premisa fundamental presentar en forma ilustrativa la secuencia ordenada de pasos a seguir en una actividad de forma secuencial. Ilustra de forma clara y en una sola hoja el recorrido del control interno. Ese es muy importante para su control interno, para este tema, para evaluar y participar en el foro. Con esa diapositiva pueden participar de una forma excelente. Ahí está la ventaja de cada uno de estos 3 métodos. Recuérdense que descriptivo es el mismo que memorando y el gráfico es lo mismo que flujograma. Las ventajas, el más fácil, mírenlo ahí, facilidad en aplicación, rapidez de resultado y es preciso, porque sí, no o no aplica. La desventaja se refiere a controles que están existentes, no miran hacia el futuro, la respuesta debe ser precisa y en ocasiones yo como auditora no lo actualizo y aplico el mismo cuestionario 3 y 4 años consecutivos. La ventaja de este método de memorándum o descriptivo, analiza las actividades, detalla procesos por escrito y describe normas de control. Es muy amplio, es la desventaja, se complica un poco, el estilo de redacción no todo el mundo escribe igual, lo que escucha y le dicen, y a veces es incomprensible para otras personas lo que escribieron. La ventaja del gráfico, delimita los pasos a seguir, ilustra los pasos con simbología, y la desventaja es que el lenguaje gráfico es deficiente y no todo el mundo lo entiende.
Los diagramas a veces no son técnicos y la comprensión es la peor. La peor es del flujograma o gráfico. Muy importante esa gráfica. Todo tiene limitaciones, pero los errores, las limitaciones del control interno, los errores de la aplicación pueden provenir de interpretación errónea de las instrucciones, errores en el juicio, descuido, distracción, cansancio y fatiga de hacer lo mismo. Esas son las limitaciones. Un sistema de control interno que sea demasiado complejo puede ahogar a los empleados en papeleo y procedimiento y puede ser costoso. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre eh, el sistema de control interno y la aplicación práctica en la empresa. ¿Oyeron? Para que no se vea afectado los controles, pero tampoco afecte económicamente y en tiempo a la empresa. Demasiadas reglas a veces lo que hace, en vez de mejorar, enlentece el negocio. Ya este modelo lo vimos, no tenemos que hablar de esto. Y el control interno es un recurso que aplican las organizaciones, generalmente internacionales, para asegurar de manera razonable el cumplimiento con la meta y los objetivos. Su aplicación constituye una responsabilidad de la administración a todos los niveles y a todo el personal. Ya con esto, nosotros yo le voy a mandar después esta presentación cuando terminemos la reunión y ya con